problemas aquí la página que nos sacó. Creo que ahí tenemos un permiso que tienen que dar los administradores. Pero ya estamos de vuelta. Tuvimos un pequeño contratiempo. Vamos a seguir con la transmisión y vamos a hablar entonces de este tema. Igual a nuestros colegas, si tienen algún problema, ya estamos también transmitiendo en vivo. Ya estamos también compartiendo este video desde nuestra página. O si se corta, pues ahí vamos también a estar desde nuestra fanpage y también vamos a estar desde la página principal de Facebook. Bien, vamos a comenzar entonces este grandioso tema, medidas cautelares. En primer lugar, tenemos que entender pues qué es una medida cautelar, ¿no? Y por qué se imponen en nuestro procedimiento. Nosotros encontramos, ¿sí?, que las medidas cautelares van a estar en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que son formas, medidas de asegurar pues la permanencia dentro del procedimiento, la no obstaculización y también en algún lado la seguridad de las personas que se encuentran dentro del procedimiento. Por supuesto que va a ser importante que observemos desde esta perspectiva la regla general. Me gustaría partiendo, por supuesto, que estas medidas cautelares tienen que observarse desde la perspectiva de protección a los derechos humanos. Si nosotros observamos el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues bueno, está muy claro que el objeto del Código Nacional frente al procedimiento penal acusatorio, pues es esta visión garantista, ¿no?, de protección, promoción, garantía y respeto de los derechos humanos. Entonces, primero, nosotros entonces tenemos que observar el Código Nacional de Procedimientos Penales desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos. Las medidas cautelares se convierten entonces en actos de molestia, porque pues, obviamente mantener una sujeción a un procedimiento es un acto de molestia. Entonces, este acto de molestia pues va a generar que nosotros tengamos que tener una aplicación dentro de nuestra propia, ajustada conforme a derecho y ajustada conforme a la Constitución. Por ello, resulta importante que analicemos, por supuesto, también en aras la medida cautelar. Al momento de imponerse entonces una medida cautelar, nosotros debemos de quitarnos esa idea de que la prisión preventiva debe ser imperante ante cualquier otra medida. Contrario sensu a esto, de recordar que nosotros en la cosmovisión del Código Nacional de Procedimientos Penales y del sistema penal acusatorio que surge a la luz de buscar un sistema garantista y protector a derechos, observemos que, como dice el Código, como dicen los transitorios, la prisión preventiva en nuestro sistema se va a convertir en la última ratio. Entonces, vamos a darnos cuenta que con el origen de esta última ratio, nosotros vamos a tener la posibilidad de argumentar que existen diversas medidas que pueden resultar idóneas, necesarias y pertinentes, proporcionales, para que la persona se cumplan los fines de estar sujeto al procedimiento. La sujeción al procedimiento, ya nosotros sabemos que es la permanencia de una persona dentro de un proceso penal. Esto nos lleva entonces a una interpretación bastante rigurosa, que como señalo, debe de hacerse ajustada a la luz de los principios de los derechos humanos. Y entonces, cuando nosotros encontramos este ajuste conforme a la explicación de los derechos humanos, nos tenemos, sin duda, que someter a, entonces, una valoración específica en cuanto a qué es lo que se pretende con esta sujeción. Y entonces, nosotros vamos a observar que va a existir entonces ya una posibilidad, no digo que en el anterior sistema no le existiera, pero una posibilidad más rigurosa, que únicamente bajo los preceptos que establecen
de la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales puedan ser sujetas a estas medidas cautelares. Entonces, para partir nosotros de estas medidas cautelares, lo que tenemos que hacer en primer lugar es observar las dos posibilidades que existen o que señala la norma para que nosotros seamos, pues, se nos pretenda imponer una medida cautelar. Esta forma nos lleva entonces a entender que habrá una posibilidad de acudir a un debate cuando no esté como medida impuesta aquella que genera la última ratio, que son precisamente los delitos que señala la propia Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales como delitos graves. Cuando nosotros nos encontramos entonces frente a estos delitos graves que la ley señala ya desde la Constitución, o sea, desde el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 19 de Constitución y 167 del Código Nacional, cuando nos encontramos entonces en un supuesto de cualquiera del catálogo de delitos, vamos a encontrarnos que estamos frente a una prisión preventiva de carácter oficioso. Y cuando nosotros nos encontramos entonces frente a cualquier otro supuesto de los que señala la ley, ¿sí?, dependerá de una valoración y de una argumentación suficiente para poder imponer una medida cautelar. Esto podría ser frente a estamos hablando de la prisión preventiva, tendría que hacer una justificación de los medios y de los elementos que se tienen para poder presentarse una medida cautelar de prisión preventiva justificada. Las justificaciones, más adelante las vamos a analizar, son aquellas que se encuentran en los numerales 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces nosotros partimos desde el fundamento constitucional que tenemos entonces la posibilidad de imponerse prisión preventiva como medida cautelar desde ya sea prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva justificada. Van a ser entonces los dos pilares fundamentales de la prisión preventiva de acuerdo a como nosotros lo encontramos en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Es importante entonces destacar que los principios que van a regular esta imposición de la medida cautelar, pues nosotros los vamos a encontrar en nuestro propio Código Nacional. Yo ahorita acabo de mencionar algunos que son aquellos que tienen que valorarse por parte del juzgador al momento de imponerse. No debemos de quitarnos esa idea de que la única medida necesaria, idónea y pertinente es la de la prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada. No es la única medida. Nosotros tenemos un amplio catálogo en el artículo 155 de todas las medidas cautelares, ¿sí?, que pueden imponerse a una persona para que se cumplan los fines del procedimiento. ¿Cuáles son los fines del procedimiento? Pues aquellos que encontramos en el artículo 20 de la Constitución, ¿no?, que ya también han estado mucho a un sometimiento de debate, que muchos dicen, bueno, es que realmente es el esclarecimiento de los hechos, otros que no quede delito, que no se quede un delito impune, otros han dicho que pues no, que es la forma en cómo nosotros tenemos que entender estas finalidades del procedimiento. En fin, es importante que nosotros entendamos que las finalidades de nuestro procedimiento penal van a ser esas: encontrar la verdad de los hechos, esclarecer los hechos y, por supuesto, que ante una comisión de la conducta delictiva, pues esta no quede impune. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una valoración de este tipo, de esta índole, tenemos que analizar entonces que estas medidas son para ese efecto, para que los responsables de alguna conducta delictiva pues puedan entonces ser castigados conforme a la ley y que estos además sean llevados a un procedimiento con todas las garantías procesales y que puedan entonces esclarecerse los hechos. Para eso esa es la finalidad del sistema penal acusatorio. Y entonces las finalidades para poder alcanzarlo pueden descansar en estas medidas cautelares. Las medidas cautelares se alcanzan por medio de resolución judicial y únicamente son impuestas, como lo dice el Código, por un tiempo indispensable para asegurar
la presencia del imputado, garantizar la seguridad de la víctima, el ofendido o testigos, así como les había comentado, evitar la obstaculización del procedimiento, ¿sí? Las medidas cautelares no tendrán otra finalidad. No podemos, porque he escuchado mucho el debate, o incluso en audiencia, muchos abogados que solicitan medidas cautelares como asesores jurídicos o algunos fiscales, en donde dicen, pues es que queremos, como finalidad de la medida cautelar impuesta, garantizar la reparación del daño de la víctima, ¿no? O el acceso a la reparación del daño de la víctima. Pues no, no es entonces esa no sería una finalidad de una medida cautelar. ¿Por qué? Porque el propio Código y la Constitución así lo señalaran. Entonces, si lo que queremos nosotros es alcanzar una reparación integral del daño, pues bueno, vamos a encontrar otro tipo de mecanismos, no la imposición de una medida cautelar, ¿verdad? Entonces, la temporalidad para la imposición de una medida cautelar, que nuestro propio código señala como preceptos o requisitos de procedencia, nosotros lo vamos a observar en el 154 del Código Nacional. En este caso, es muy entendido que para poder imponer una medida cautelar, tiene que hacerse, obviamente, a petición del Ministerio Público. Esto es muy importante, que también me ha tocado ver algunas audiencias en donde pues, la Fiscalía no pide medida cautelar y posteriormente, pues, si no se lleva a cabo esa petición, pues el juez no puede imponer medida cautelar de manera oficiosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el código ya lo ha señalado así y es un precepto total que dice, el juez puede imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público, de la víctima o del ofendido. Se lo olvidó al fiscal, pero tú estás como asesor jurídico, ¿puedes hacerlo? Sí, sí puedes hacerlo. Pero el juez no puede hacerlo de manera oficiosa. Aquí podríamos abrir a un debate, por supuesto, y me refiero única y exclusivamente a los momentos en donde no hay una prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque ahí mismo lo señala el código, será de manera oficiosa. Esto quiere decir que no tiene que haber petición o acción por parte interesada. Hay que entender estos preceptos de derecho fundamental o de principios generales del derecho. Entonces, el juez podrá imponerla únicamente, señala el código, dos casos. Una vez formulada la imputación, ¿sí? Donde el propio imputado pueda acoger al término constitucional, que ya platicaremos en su momento, esta primera posibilidad que tiene el imputado de llevar una defensa activa, una defensa firme en cuanto a evitar una vinculación conforme 319, que tendrá la posibilidad de hacerlo, como lo señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme 311, 12, 14, para ofrecer datos e incluso medios de prueba en este momento procesal, que es algo que yo he venido platicando desde hace mucho. La incorporación en este momento, me dicen, es que rompe totalmente el equilibrio y la proporcionalidad procesal, porque el estándar es de dato de prueba y es mínimo para la vinculación. Pues es una posibilidad que tienes como defensor para poder entonces llevar a cabo o solicitar una valoración entonces en ese momento respecto al medio de prueba, como lo señala el código, porque también es importante destacar aquí algo. El Código Nacional es muy claro al señalar, ¿sí?, que únicamente en los casos en donde se imponga una medida cautelar de carácter personal, pues si nosotros ahorita vamos a analizar todo el artículo 155, que son los tipos de medidas cautelares, nos vamos a dar cuenta que todas las medidas cautelares son de carácter personal. ¿Por qué? Porque afectan derechos personales, desde el momento en que es la integridad, el patrimonio, la libertad, etcétera. Son entonces todas aquellas de carácter personal. Entonces, como generalidad, podemos pensar que en todo momento. Entonces, en esta primera fracción del 154 nos damos cuenta que puede imponerse una medida cautelar en ese momento. Vamos a entender puede imponerse. ¿Por qué? Porque esta potestad la tendrá la fiscalía, la tendrá la víctima o la tendrá el ofendido para poder hacer esta petición. O bien, dice fracción segunda de este mismo artículo, cuando se haya realizado la vinculación a proceso. Entonces, en ese momento es cuando resulta pertinente analizar la procedencia de la medida cautelar, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un primer principio que nos habla nuestro Código Nacional.
Pertinencia. Pertinencia significa que debemos entender a una medida cautelar dentro de un parámetro de una conducta previa. ¿Cuál es esta conducta previa? Pues las conductas que señala la fracción el artículo 154, como conductas previas, ¿sí? Pertinencia de la solicitud de una medida cautelar nos va a colocar en supuestos de derecho que marca nuestra propia codificación procesal nacional en materia penal. Otro de los principios que nosotros encontramos para entender las medidas cautelares va a ser la de la proporcionalidad. Esta medida cautelar, entonces, esta imposición de una medida cautelar debe ser proporcional. ¿Qué quiere decir en este contexto la proporcionalidad? La proporcionalidad nos habla de que sea equiparable en un grado de consecuencia material a la conducta realizada o al fin de lo cual se quiere imponer. Entonces, la proporcionalidad tendrá que satisfacerse respecto a los argumentos que se lleven a debate para la imposición de las medidas cautelares. Por supuesto, cuando hablamos de una prisión preventiva justificada, cuando hablamos de una prisión preventiva oficiosa, se entiende que el juzgador ya analizó esta proporcionalidad conforme al grado de reproche de las medidas que en este momento, en este estadio procesal, estamos pensando en audiencia inicial, pues que existe la probabilidad de que la conducta delictiva y que existe la probabilidad de que el sujeto la ha cometido. Cuando son esas conductas que el legislador en el espíritu de la ley ya ha versado como una conducta grave por sí misma, una codificación que nuestro Código Penal o nuestras legislaciones penales o nuestras legislaciones nacionales señalan como graves nuestra propia Constitución, entonces se entenderá que ya la proporcionalidad fue analizada y que por lo tanto debe de imponerse, de acuerdo al mandato constitucional, esta medida cautelar de manera oficiosa. Sin embargo, la proporcionalidad debe de ser analizada en los argumentos vertidos, ya sea por la parte peticionaria, que fuera la Fiscalía, o en su caso, la víctima o el ofendido a través de su asesor jurídico, ya sea público o particular. Entonces, es por ende, es interesante, pues, que se lleve de manera objetiva la proporcionalidad. Otro de los principios que debe de analizarse en este momento, como señala bien nuestro código en el 156, es también la idoneidad, ¿sí? Hablamos de que una medida sea idónea, pertinente y proporcional. ¿En razón de qué? Pues la idoneidad es que no exista otra medida que pueda garantizarnos los fines para lo que le estamos solicitando. Debemos de entender entonces que la construcción de un argumento en este estadio procesal o en este momento procesal, cuando nosotros solicitemos una medida cautelar, pues debe de contener precisamente la expresión al juzgador que no hay otra medida que se ajuste al grado de idoneidad que aquella que estamos solicitando. Ajá. Entonces, tenemos que analizar la finalidad, la teleología de la medida cautelar. En un ejemplo, si yo le estoy diciendo a un juzgador que no existe medida idónea y diversa a un embargo de bienes porque existe la probabilidad de que con esos bienes pueda cometerse o seguirse cometiendo una conducta delictiva, tendré que fundamentarlo entonces en que no hay otra medida cautelar diversa que pueda lograr los fines por los cuales estoy solicitando. Entonces tendré que expresar cuáles son esos fines o en aras a qué quiero justificar mi medida cautelar. Entonces, para poder entender esto, tengo que analizar cuáles son esas causas de justificación que yo tengo en una medida cautelar. Ajá. ¿Cuáles son esas causas de justificación? Y les voy a decir en un momento por qué estamos entrando a analizar todo esto antes de entrar a lo que ya quieren todos escuchar, porque yo sé que más de una persona que nos está viendo nos dice, bueno, pues que el doctor Sánchez nos está dando una clase sobre medidas cautelares y no sobre medidas cautelares en esta época de pandemia. Si no entiendes la finalidad de las medidas cautelares, si no entiendes los tipos de argumentos que puedes realizar, no vas a entender cómo fundamentarlo y cómo llevarlo a un tribunal, cómo llevarlo al juez de control y decirle, juez, quiero una modificación por una causal.
si estamos entonces en antecedentes muy básicos? Vas a llegar con una argumentación mediocre a una audiencia que ya per se es peligrosa, que estás poniendo en riesgo a un fiscal, que estás poniendo en riesgo a un juez, que estás poniéndote en riesgo tú mismo y el imputado y a toda la comunidad penitenciaria para que te digan, pues no, no, ¿por qué? Porque no se ajusta a derecho, porque tu argumento es inválido, porque tu argumento no es concreto, porque carece de precisamente de los principios que estamos hablando. No hay pertinencia, no hay idoneidad, no hay proporcionalidad. Entonces tenemos que entender cuáles son estas bases en las que debe de descansar la solicitud y el argumento. Entonces, el argumento que nosotros tenemos que vertir o estas causas justificadas van a basarse en tres supuestos que, como ya les decía, nosotros encontramos desde 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, analizando nosotros este supuesto, tendremos que presentar una petición o tendremos que hacer una petición conforme a la finalidad. El mayor de los errores que se cometen al momento de solicitar una medida cautelar o en un debate en donde solicitas que no se te imponga una medida cautelar es argumentar de manera vana. Y quieres estar entonces en las tres causas de justificación, ¿no? Hay peligro de sustracción y como va a haber peligro de sustracción, antes de que el imputado se vaya del país o se vaya de la entidad, va a destruir toda evidencia probatoria y además antes de destruir toda evidencia probatoria y de irse del país, amenazó a los testigos y al imputado y se pone en riesgo todo. Y creemos que con estas bases nos deben de dar una prisión preventiva justificada. Y no, recordar que el juez de control es un juez garante y que el juez de control como juez garante, que está en mandato expreso 17 constitucional, no puede hacer una interpretación vacía. Y entonces nosotros vamos a encontrar esos errores y vamos a decir, es que ¿por qué no dio el juez la medida cautelar? O contrario censo, como defensa vamos a decir, es que porque el juez no valoró lo que yo le estoy diciendo para mi debate en cuanto a las medidas cautelares que han sido impuestas. Entonces, importante destacar, este primer supuesto que se señala en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos va a llevar a un análisis en cuanto a la primer finalidad. Esta primer finalidad es el peligro de la sustracción del imputado. Esta finalidad tiene procesalmente decidir si se garantiza o no la comparecencia del imputado en el procedimiento. Y entonces nos debe el juzgador de valorar conforme a determinadas circunstancias que están dentro de las 5 fracciones. El arraigo que se tenga en el lugar en donde deba de ser juzgado. Ya hay jurisprudencia al respecto en donde se habla y tesis diversas en donde se habla acerca del término arraigo. No existe, obviamente, arraigo, no existirá un peligro por conforme vea el arraigo, cuando una persona tenga, por ejemplo, un domicilio en el estado de Querétaro y que el procedimiento se da muy seguido, ¿no? El domicilio del imputado, sobre todo en estados que colindan y que tienen una calle a lo mejor que los separa o que los divide, es que el imputado tiene su domicilio en el estado vecino, pero resulta que su casa del estado vecino, o su casa de incluso la sede jurisdiccional queda más cerca que el municipio más alejado de este propio estado. Ya hemos tenido bastantes resoluciones, por supuesto aplaudo, en donde debe de hacerse un análisis más exhaustivo y no únicamente versa en que pues, es que el domicilio es en otra entidad federativa. No, señor. Otro supuesto también que encontramos en este caso es donde pues es que el imputado durante el proceso, durante la investigación preliminar, se encontraba en el domicilio de su madre, ¿no? Y ahí era donde vivía. Y ahora resulta que cuando llegamos al proceso, que duró la investigación un año, ¿sí? Es llamado a proceso,
pero el citatorio se le dejó en casa de mamá, pues mamá a lo mejor andaba de vacaciones y el imputado ya está viviendo en otro domicilio, ¿no? Nunca avisó, sí, error, pero pues, está acreditado que tiene el otro domicilio. No, es que no hay arraigo en el domicilio. Otra de las situaciones, ¿no? Que nos va a sonar a un caso. Pues es que tiene más de un domicilio, pues puedo tener 20 casas, ¿no? Voy al registro público y observo, pues puedo tener 10 casas, a lo mejor 5 estoy rentando, 6 estoy rentando y pues, la otra estoy viviendo. Puedo tener una casa de fin de semana y otra casa que tenga el supuesto. ¿Cuál es el punto entonces? La finalidad observable es que el arraigo se mide por cuanto al grado de localización. El arraigo es, por ejemplo, también vemos esto, personas que trabajan en un lugar, que tienen su domicilio laboral en un estado, pero pues su domicilio, su familia vive en otro. Entonces dicen, se ha llegado al absurdo de pensar que por eso no existe un arraigo. Claro que hay un arraigo, por supuesto que hay un arraigo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te detiene o te sostiene en ese lugar? Pues el trabajo, ¿sí? No únicamente es el fundamento de pensar o de creer que el arraigo es porque solamente tengo un domicilio, porque solamente tengo he vivido aquí toda la vida, he nacido aquí, he crecido aquí. No solamente eso es lo que se debe de entender como arraigo. Ya hay diferentes tesis que también no lo sustentan. Otro de los supuestos que encontramos aquí es el máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo con el delito que se trata. Aquí también voy a ser muy analítico y muy enfático. Ya hay tesis al respecto que nos habla sobre que el solo hecho de argumentar y de imponer una medida cautelar conforme a que es el máximo de la pena es muy alto, esto obviamente carece de un análisis de valoración. Esto obviamente ya es contrario conforme a la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos entender entonces que la medida cautelar no debe ser impuesta únicamente bajo un régimen abierto. Deben de hacerse diversos análisis conforme a la misma, ¿sí? Entonces, ante esta situación, pues nosotros debemos de entender que el análisis de la medida cautelar puede ser o debe de ser ajustada conforme a derecho y que esta medida cautelar pues debe de ser impuesta conforme a los principios constitucionales. Aquí también nosotros, como les decía, vamos a encontrar que ya hay tesis al respecto. En un análisis del 168, ¿sí? Voy a meterme a estudiar, por ejemplo, una tesis 2020-989, 2.020.989, que es precisamente, habla acerca de la finalidad en donde debe de darse conforme una interpretación del arraigo del 168 en su fracción primera. También les hago mención que en este supuesto que nosotros analizamos del 168, fracción segunda, hay una jurisprudencia 2.018.459, repito, 2.018.459, jurisprudencia publicada en noviembre de 2018 por los tribunales colegiados de circuito. Esta jurisprudencia, ¿sí?, nos habla de que la prisión preventiva tiene un carácter excepcional y que debe de realizarse en aras, como lo veíamos, en análisis de la suficiencia, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes. Entonces, ¿en qué supuesto nos pone? Pues que la prisión preventiva debe de identificarse como una medida que debe de ser idónea, debe de analizarse a la luz de este principio de idoneidad, ¿sí? Y que debe entonces de garantizarse a la luz de este precepto. Como lo señala esta jurisprudencia, el entender únicamente conforme a lo que establece el 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su fracción segunda, contravendría lo señalado en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción primera,
Esto es pues, la presunción de inocencia. Y también, de igual manera, sería contradictorio en un argumento de los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que habla acerca del derecho de libertad y del derecho de seguridad personal. Esto nos hace reflexión entonces que al tener un carácter excepcional la prisión preventiva en términos del 155, fracción 14ª, debe de hacerse un análisis desde la protección y que entonces, a la luz de que sea el único argumento, que sea la pena muy alta conforme a la posible comisión de la conducta delictiva, sería insuficiente entonces para imponer una medida cautelar de prisión preventiva justificada. ¿Esto por qué? Porque como lo señala la propia jurisprudencia, y como se advierte de la interpretación teleológica del 168, fracción segunda, a la luz de los derechos humanos, esta debe de hacerse o no debe de ponderarse de manera aislada, sino con un conjunto de circunstancias. Quiere decir que no solamente puede analizarse a la luz de que se esté indagando que la persona, como es una pena muy alta, la que se le puede imponer, pueda entonces sustraerse de la justicia. Estaríamos realizando un estudio preliminar de una conducta futura e incierta. Entonces, esta posibilidad de un análisis de una conducta futura incierta, pues nos pone también en aras de una violación pues mayor, que puede ser una violación expresa a los derechos humanos contenidos en el artículo 20 constitucional, en su fracción primera, y también en el 7 y 8 de la Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, tenemos que hacer un estudio completo, un estudio general de las causas que motivan las solicitudes de las medidas cautelares y no quedarnos únicamente con con los estudios vagos, ¿no? Vamos a ver la fracción tercera de este 168, que nos habla acerca del comportamiento del imputado posterior al momento de la conducta delictiva, ¿sí? Esto también es importante porque se va a relacionar con la fracción quinta, que es el desacato a citaciones para los actos procesales que conforme a derecho se le hubieran realizado. Muchas veces tenemos pues, la creencia de hacer estas interpretaciones vagas, ¿no? Muchas veces estamos a la luz de preceptos, le llaman algunos novedosos, yo ya no llamo esto novedoso, yo ya no le llamo ni siquiera nuevo sistema penal, el sistema acusatorio de nuevo no tiene nada, ¿sí? Sería como si ustedes tienen a sus novios de hace 12 años, que conocieron hace 12 años, pero empezaron a andar hace 4 y digan que son sus nuevos novios. Pues no, ¿verdad? Esto es totalmente ajeno a una realidad o a toda realidad, a toda lógica y máximas de la experiencia. Estarán de acuerdo conmigo. Entonces, al escapar esto, debemos de encontrarnos que muchas veces tenemos colegas que dicen, no vayas, es la primera citación, te tienen que mandar llamar 3 veces, ¿no? No vayas, no pasa nada, mira, te promuevo un amparo, no pasa nada, ya en el amparo vemos a ver qué sale. No, porque probablemente van a estar allá afuera esperándote cuando llegues y citen. No, el peor error que puedes es hacer eso. Ok, estoy de acuerdo, quieres irte preparado por cualquier situación, presenta el amparo, pero preséntate, porque esto es algo que puede dar pie al sometimiento de una medida cautelar. Lo digo frecuentemente cuando hablamos de estas citaciones a procedimiento. Pues ve, comparece, hazte de la carpeta, hazte de la información, ya hay un acto de molestia, puedes hacer la petición, puede ser la petición de copias, puede ser la petición de nombrar a un defensor, tienes un mundo de posibilidades. No te vayas con la idea de, no, es la primera citación, no pasa nada. Tienen que ir nuevamente, tienen que irte a buscar otra vez, así que no pasa nada, ¿no? Y desgraciadamente estas malas prácticas influyen mucho en los andares jurídicos que afectan en el proceso y en la posible presentación o en la posible solicitud de una medida cautelar, ¿sí? Entonces, nada más me están preguntando aquí que cuál es la tesis que habla acerca de las medidas cautelares, que refiere acerca de que tengan uno o varios domicilios
Esta tesis es a la luz de la interpretación del 153 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una tesis aislada, 2.017.690, repito, 2017-690. Tesis décima época, tesis aislada de carácter penal, emitida por los tribunales colegiados del circuito, publicada en agosto del 2018. Es importante porque en esta se observa que es insuficiente para imponer una medida cautelar de prisión preventiva justificada. Entonces, deben de ser otros factores en lo que encontramos en la reflexión de esta tesis, los que deben de considerarse para poder imponer una medida cautelar de prisión preventiva justificada. Entonces, ahí encontramos esa otra tesis que me estaban preguntando nuestros colegas. Aprovecho para mandar saludos también. Recuerden, si tienen dudas, si tienen comentarios, ahora mismo los revisamos. Esto es importante para no perder esta calidez, al menos en los medios virtuales, ¿no? Saludos, CC Tavares, saludos. Saludos, maestro Carlos Barajas. Muchas gracias por seguir esta transmisión en vivo. Si tienen algún otro comentario, por supuesto que con gusto lo leeremos y con gusto estaremos pues platicándolo, ¿no? Todavía nos queda bastante tiempo de charla. Vamos a aprovechar para esclarecer un poquito las cuerdas vocales y la garganta, que afortunadamente hemos tenido bastantes participaciones, aproximadamente 2 o 3 participaciones al día. Esto sumándole las clases que tenemos en nuestra institución académica, en mi alma mater. Y bueno, pues lo importante es continuar vigentes en estas épocas de pandemia y como lo digo en mi eslogan, capacitándonos en casa. Bien, señores, pues entonces estábamos platicando acerca de las medidas cautelares. Obviamente, otra de las situaciones que señala el 168 es la inobservancia de las medidas cautelares previamente impuestas. Esta es una causa especial para cuando queremos solicitar una modificación de medida cautelar, o bien cuando no se tenía medida cautelar impuesta, pero se señala otra medida cautelar, o se quiere cambiar de medida cautelar. Ahorita vamos a hablar de ese supuesto porque es importante que estemos en consideración de que lo que estamos por hablar de este tema de COVID-19 y de la pandemia son criterios a considerar, criterios de derechos humanos a considerar por los jueces y que en general nos van a llevar a entender una posible modificación, ya sea de las condiciones en que se lleve la prisión preventiva justificada como medida cautelar o la modificación de una medida cautelar que devenga de una prisión preventiva justificada. ¿Por qué? Porque ahí está el secreto, jóvenes, ahí está el secreto, abogados, colegas, ahí está el secreto, autoridades, que tenemos que entender que son preceptos de derechos humanos. Voy a concluir ahorita que termine esta exposición de 169, que me voy rapidísimo, y 170. ¿Por qué? Y les voy a hacer desde ahorita la pregunta. Vamos a hacer esto bien dinámico. Voy a hacer una pregunta en el foro. Quien me la conteste de las personas que nos están viendo, les voy a mandar un libro virtual. ¿Cuál es este libro virtual? El gran reto de los derechos humanos, ¿sí? Se lo voy a mandar de regalo si me contesta la siguiente pregunta. ¿Cuál es, o bien a la luz de qué deben de ser interpretados las medidas cautelares? ¿A la luz de qué? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque entendamos esto, ¿sí? Y entendamos cuál es entonces la finalidad que va a ser. Una medida cautelar, entonces, va a ser impuesta para obtener una finalidad específica en el procedimiento. Pero ojo, una medida cautelar, ya quien me conteste la pregunta, por supuesto, no podrá ser invasiva a otros derechos. Entonces, vamos a entender por qué digo esto desde ahorita
en este supuesto procesal. Vamos a continuar entonces. En este entendido, el artículo 169 nos habla de otro supuesto de prisión preventiva justificada, peligro de obstaculización y desarrollo en investigación. Hablamos en claro: destruir, modificar, ocultar, falsificar elementos de prueba, influir en los coimputados, testigos, peritos para que informen falsamente, intimidar, amenazar, obstaculizar la labor de servidores públicos que participan en investigaciones, ¿no? Por supuesto que a la luz de este 169, pues tenemos que entender que va a haber una trascendencia dentro del procedimiento y que esta obstaculización, ¿sí?, que impone este 169, pues tiene que estar fundada. Generalmente, este punto de transversalidad se analiza frente a una conducta previa, ¿no? O frente a la posibilidad de que por su condición o por sus condiciones o por el medio en el que se desarrolla pueda llevar a cabo esta conducta que señala nuestro artículo 169. Y por último, el 170, que habla acerca de un riesgo para la víctima o para el ofendido. Este riesgo, ¿sí?, debe de presumirse, como lo han dicho los expertos, en un grado alto. No puede únicamente hacerse una presunción, pues, banal, o una presunción que sea, pues, poco fundamentada, ¿no? Esta presunción o los elementos que nos deben de llevar a este artículo 170, pues nos deben de dar en un grado alto la posibilidad de que puedan ponerse en riesgo, por supuesto, las víctimas u ofendidos o testigos que participen en el procedimiento penal. Entonces, hasta aquí llego a la conclusión de estos fundamentos. No veo que nadie haya respondido la pregunta. Desgracia, se va a ir este libro, no vamos a poderlo regalar en estos momentos. Ya aquí tenemos la respuesta, ya me la pasaron, nada más que me la pasaron por WhatsApp. Bueno, vamos a mandar un libro hasta Colombia, que nos contestó nuestro querido amigo Brian del Olmo. Nos dice Brian que en las medidas cautelares, fíjense, un colega de Colombia nos responde en el supuesto mexicano, dice que debe de observarse que ningún derecho deba de afectar, o sea, solamente se debe afectar el derecho que está siendo regulado por la medida cautelar y no otro derecho. Y por lo tanto, esta interpretación debe darse a la luz de los derechos humanos que consagran el proceso. Muy cierto. ¿Por qué hablo de esto? Porque debemos de entender entonces la limitante o la limitación a los derechos que se están hablando en cuanto a la imposición de una medida cautelar. No debo de ser invasivo, no deben de ir más allá de poner en riesgo incluso al propio imputado. ¿A qué me refiero esto? Nuestro Código Nacional entonces va a encontrar este alcance de suficiencia para poder señalar que existan elementos suficientes, ¿sí?, y que ningún otro derecho pueda afectarse a la luz de la imposición de una medida cautelar. ¿Qué quiere decir esto? Si te imponen una prisión preventiva, ningún otro derecho va a estar o debe de estar afectándose más allá de, obviamente, la libertad y, obviamente, pues, algún otro derecho que se suslaye de ella, como puede ser, por ejemplo, un derecho político electoral, la suspensión de un derecho de este estilo. ¿Por qué? No podríamos pensar que por el solo hecho de suponer que una persona ha sido impuesta una medida cautelar de prisión preventiva, deba de renunciar a cualquier otro derecho. Máxime cuando este otro derecho pueda afectar su vida o su salud. Importante destacar entonces. Por eso quería llegar a la transversalidad de la interpretación de los derechos humanos. Nosotros sabemos que por principio constitucional debemos de interpretar los derechos humanos a la luz
del principio de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y de progresividad, ¿sí? Este último, pues, tiene también un carácter de fundamentación en cuanto a la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 26, y que este alcance normativo debe de darse a la luz de la protección más amplia a todo sujeto. Y que esta luz a la protección más amplia de todo sujeto nos debe llevar, por supuesto, a una estructuración de la protección de los derechos. Quiere decir que si nosotros analizamos de manera progresiva la imposición o la modificación de una medida cautelar, y como lo dije hace rato, aclarando que no solamente puede darse una modificación de medida cautelar, no solamente es modificar o cambiar una medida cautelar por otra. Les voy a explicar de manera más clara. Si nosotros analizamos nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí?, en cuanto a el artículo número 161, nos va a hablar de una revisión de medidas cautelares y nos va a poner en un supuesto donde dice: cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar. Debo de ser muy cuidadoso. ¿En qué debo de ser muy cuidadoso? En que realmente lo que haya cambiado es las condiciones que justificaron la medida cautelar, ¿sí? Aquí también debo de hacer hincapié que pueden ser las condiciones que pudiesen observarse. Aquellas condiciones que justifican también pueden ser condiciones al contrario en el argumento de justificación, ¿sí? Ejemplo, una modificación en la causa de justificación. Podíamos encontrarla en que al momento de la imposición de esa medida cautelar no existían elementos suficientes para poder garantizar o acreditar que el sujeto realmente vivía o residía en el domicilio en donde decía tener, que esto sería, por supuesto, un error garrafal de la defensa. Cuando nosotros vamos a una audiencia inicial debemos de ir preparados no solamente para pelear una vinculación a proceso o para pelear una calificación de ilegal de la detención, o no solamente debemos ir preparados para desvirtuar los elementos que componen la imputación y así no lograr la vinculación. Debemos de ir preparados para diversos debates, y estos diversos debates a los que tenemos que ir preparados en una audiencia inicial, uno de ellos claramente es el de medidas cautelares. Debo entonces ir preparado, y no solamente con argumentos, también debo de ir preparado con pruebas. ¿Por qué? Porque esto es una posibilidad que nos habla el 163, que son medios de prueba para la imposición y la revisión de una medida cautelar, ¿sí? Lo dice claramente. Las partes pueden invocar datos o ofrecer medios de prueba para poder pedir la modificación o revocación de una medida cautelar, pero también esto nos va a permitir que nosotros enriquezcamos quizá una carpeta de investigación desde la sede ministerial para evitar una posible imposición de una medida cautelar bajo los supuestos de justificación del órgano acusador. Entonces, también debemos de observar, en aras de una protección a un derecho, que exista estas pruebas respecto a las medidas cautelares, ¿sí? Es por ello que debemos entender el contenido y alcance de nuestro código. Entonces, analizando esta revisión de medida, les decía, no solamente puede darse la revisión de la medida, puede darse la revisión de las condiciones en que se lleva la medida. Podríamos encontrarnos en un caso de excepción. ¿Cuáles son los casos de excepción entonces que señala el Código Nacional? Y aquí vamos ya a empezar a trabajar la parte fuerte, la parte fundante de estas famosas peticiones que ya se han estado llevando, que se han llevado por nuestro despacho, que hemos ayudado o asesorado a algunos otros colegas en algunas otras entidades. El Código Nacional habla de excepciones para imponer medidas cautelares, sí, en especial a la prisión preventiva, ya sea justificada o sea oficiosa. Y entonces nos pone dos supuestos. Un primer supuesto que habla acerca de una edad.
dice el código 166 de Código Nacional, que sea una persona mayor de 70 años de edad. O bien, dice otro supuesto, afectada por una enfermedad grave o terminal. Aquí es donde empieza lo maravilloso de este tema. No solamente, entonces, debo de observar la imposición de una medida cautelar desde una interpretación procesal. Debo de observar, como bien nos decía nuestro colega de Colombia, una imposición de una medida cautelar desde un precepto de derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados e instrumentos internacionales. ¿Por qué digo tratados e instrumentos? Porque lo que hoy les pido que analicemos, en el caso en que nos encontramos en medio de esta pandemia, que muchos colegas no han analizado, son los instrumentos internacionales. Lo que nosotros tenemos en los instrumentos locales es de alcance primario, pero lo que tenemos en los instrumentos internacionales es de alcance de verdad importantísimo. Si ustedes me dicen, doctor, ¿qué debemos entonces o qué instrumentos debemos entonces de analizar cuando pedimos una medida cautelar o una modificación o una solicitud de modificación de la medida cautelar? Bueno, primero, por supuesto, te vas a ir a tu texto constitucional. Y en tu texto constitucional te vas a encontrar con los principios de los derechos humanos. Interpretación universal, independiente, indivisible y progresiva. Te vas a encontrar con un mandato constitucional que obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a promover, proteger, garantizar y respetar estos derechos humanos. Te vas a encontrar también en el texto constitucional, dentro del artículo primero en su párrafo segundo, una obligación a que cuando una autoridad observa una legislación que es favorable a la luz de la interpretación de los derechos humanos, la aplicación entonces de estos preceptos que se encuentran en otra legislación, que es lo que hemos llamado la interpretación o el principio pro persona, ¿sí? Que es la aplicación más favorable a la esfera jurídica del gobernado. Las normas relativas a los derechos humanos, como dice el texto constitucional, deberán de interpretarse de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo al individuo su protección más amplia, siempre y cuando, ya también tenemos tesis al respecto, acuérdense de la contradicción de tesis 293 del 2011, siempre y cuando no haya mandato expreso en contrario en la Constitución. Pues si ustedes observan, ante esta situación, al contrario, todo el texto constitucional va a estar encaminado a la protección de los derechos humanos. Todo el texto procesal, Código Nacional, va a estar también con el mismo objetivo que encontramos en el artículo 2. En el artículo 2 nos dice que el objeto del código es el respeto a los derechos humanos. Si nosotros observamos entonces también el 166, ya nos va a dar supuestos en donde la limitante a una prisión preventiva o a la restricción de un derecho, como lo puede ser la libertad, no puede propagar o sobrepasarse y violentar otros derechos. ¿Qué entonces es nuestro principio primario? Encontrar una legislación de derechos humanos en donde encontremos por satisfecho el derecho humano a la salud. Sería muy insuficiente con recurrir al artículo 4 constitucional, ¿no? Y decir que las personas tienen el derecho a la salud y que se reconoce el derecho a la salud. Sería un argumento muy pobre únicamente acudir a este texto constitucional. Yo sé que ahorita muchos colegas derechohumanistas y constitucionalistas se van a estar desgarrando las vestiduras, van a estar diciendo, ¿cómo está diciendo esas barbaridades este joven ahí, mal informando, que no le hagan caso a la Constitución? Ojo,
Yo no he hablado de que no le hagan caso a la Constitución. Yo he hablado de que nos especialicemos en este argumento en instrumentos internacionales específicos. Para hablar de medidas cautelares, entonces yo tengo que hablar de instrumentos internacionales específicos. ¿Qué voy a buscar entonces en mis instrumentos internacionales? Preceptos que me hablen de libertad personal, preceptos que me hablen de garantías judiciales, preceptos que me hablen entonces de derechos en su integridad, y puedo ceñirme entonces ya a una búsqueda más especializada conforme a preceptos de derecho humano a la salud. Y entonces me voy a ir a un texto fundante, me voy a ir ahí al derecho internacional. Primero, ya revisé que en mi Constitución no haya mandato expreso en contrario. No lo hay. Perfecto. Me permite entonces irnos a buscar a los tratados internacionales, a los instrumentos internacionales. Voy a buscar a la Convención Interamericana. Perfecto. Me voy a encontrar en la Convención Interamericana que tengo el artículo 7 que habla acerca de la libertad personal y que nos habla en una parte muy importante. Dice, la libertad de las personas podrá estar condicionada a garantías que aseguren la comparecencia en su juicio. Toda persona detenida o retenida, sí, tendrá que ser llevada ante un juez. Nos habla acerca también el artículo 8 de garantías judiciales. ¿Cómo qué garantías judiciales? La presunción de inocencia. Además de la presunción de inocencia, el desarrollo sustantivo de la sujeción a la no invasión, a la no imposición de medidas cautelares que puedan agravar otros derechos. Obviamente también tengo el derecho a la salud, el artículo 26 de la Convención que nos habla del desarrollo progresivo. Si yo considero insuficiente en la Convención, puedo recurrir a otro tratado internacional, acudimos a otro tratado internacional. Revisando, ¿qué tengo? Pacto Universal de los Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué dice el Pacto Universal? ¿Qué artículos me pueden servir? Tengo el artículo 9, por ejemplo, que me habla acerca de que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, que nadie puede ser sometido a la detención, a prisión arbitraria, que nadie podrá ser privado de su libertad salvo causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento en esta. Quiere decir que me está llevando a que deben de revisarse cuestiones de formalidad procesal. Nos habla también de que la prisión preventiva de las personas, en el artículo 9.3, ¿sí?, que deban de ser juzgadas, la prisión preventiva no debe ser regla general. Vean lo importante de lo que habla el artículo 9.3 del Pacto Universal de los Derechos Civiles y Políticos. Esto nos lleva entonces a entender la síntesis o el porqué de los tratados internacionales. Tenemos un artículo 14 también que nos habla acerca de que toda persona acusada tiene igual el derecho a presunción de inocencia. Tenemos un artículo 18, ¿sí?, que nos va a hablar acerca de personas que pueden colocarse en un supuesto de salud. Dice el artículo 18, no me gusta mucho su redacción, pero habla acerca del derecho de los minusválidos. Aquí no solamente pues vamos a ver que estas personas tienen esta protección, sino que hablamos de un precepto de salud. Hablamos de que toda persona afectada, o sea, el concepto que le da a la palabra minusválida no es un concepto, no es un tópico que podamos decir o considerar como violatorio a derechos humanos, a la discriminación, que sea un ataque al desarrollo de la personalidad, sino es un concepto que se torna como una persona que está afectada por una disminución en sus capacidades físicas o mentales, ¿sí? Y fíjense lo que dice el artículo 18 del protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos humanos. Dice, toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Los estados partes se comprometen a adaptar las medidas que sean necesarias para este propósito, para ejecutar programas específicos especiales,
promocionar formación especial, incluir de manera prioritaria sus planes de desarrollo, estimular la formación de organizaciones sociales. Y también nos habla de que en los casos especiales otorgar medidas cautelares diversas a las que señala la ley. Si nos ajustamos entonces al presupuesto del artículo 18 del protocolo adicional que es obligatorio para el Estado mexicano, nos vamos a percatar que este protocolo adicional ya nos está hablando que los estados tienen que dar reconocimiento a las personas que tienen discapacidades o que tienen condiciones físicas afectadas por una disminución de capacidades físicas que pongan en riesgo, obviamente, o que los coloquen en un estado de vulnerabilidad. Bingo. Si ya llegamos a personas, al reconocimiento de que no todas las personas, por nuestras capacidades físicas o mentales, somos iguales, pero sí debemos de recibir un trato de igual ante la ley reconociendo esas capacidades, entonces se habla de que los estados deben de dar protección a las personas que tengan estas condiciones. Si nosotros nos vamos al estudio que estábamos haciendo, al Código Nacional de Procedimientos Penales, y nos dice que estén afectados por una enfermedad grave o terminal. Y me voy a ir aquí a otro instrumento internacional. Antes de pasar a este instrumento internacional específico, les voy a hacer la recomendación que siempre les hago cuando hablo de medidas cautelares. Hay un texto olvidado, muy olvidado, y que es muy poco mencionado en audiencias. Son las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, mejor conocidas como reglas de Tokio. Son unas medidas que establecen la posibilidad de los estados y las salvaguardas legales para imponer la prisión preventiva como último recurso. Nos dice el artículo 6 de este texto. En el procedimiento penal solo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso, teniendo debidamente la investigación en cuenta y la protección a la sociedad y a la víctima. Las medidas sustitutivas de la prisión preventiva se aplicarán lo antes posible. De estos mecanismos, entonces, nosotros ya nos dimos cuenta que existe la posibilidad de acudir a un análisis más amplio, ¿sí? Y que a la luz entonces de los derechos humanos en materia internacional, podemos establecer requisitos y peticiones legales conforme a derecho. Entonces, si nosotros nos encontramos frente a pues a esta situación, nos vamos a dar cuenta que podemos recurrir a estos instrumentos internacionales. Y bueno, yo les platicaba que lo mejor está y lo dejamos siempre al último. ¿Por qué al último? Quizá nosotros podamos encontrar una ambigüedad en el 166 porque nos habla acerca de una enfermedad grave o terminal. La Organización de las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, emite constantemente unas publicaciones internacionales que para aquellos estados que firman y ratifican el tratado, o sea, que firmaron, ratificaron, que son parte de la ONU, es, por supuesto, de carácter vinculante. ¿A esto a qué me refiero? Que sean de carácter vinculante. Quiere decir que son obligatorias para el Estado mexicano y que el Estado mexicano las debe de optar. Esos instrumentos que emiten son agrupados en conferencias. Las conferencias, entonces, de derechos humanos, las conferencias de la Organización Mundial de la Salud, nos van a dar preceptos específicos de cómo debe de darse el tratamiento a la luz de la protección de los derechos humanos. Y entonces, pensemos,
Esta Organización Mundial de la Salud, en su conferencia número 20, anótenla muy bien, porque esta prácticamente es la que nos va a dar el entendimiento de la petición que nosotros tenemos que realizar a un órgano jurisdiccional respecto al tema en que estamos tratando, el COVID, ¿sí? Esta conferencia número 20 de la Organización Mundial de la Salud nos va a hablar acerca de las enfermedades, de qué se entiende como una enfermedad grave o una enfermedad terminal, ¿sí? A la luz de este entendimiento, la Organización Mundial de la Salud señala que una enfermedad grave es aquella que puede poner en riesgo, fíjense, es aquella que puede poner en riesgo en carácter alto y peligro a la vida, a la vida. Si nosotros nos damos cuenta al análisis de la pandemia de COVID-19, los antecedentes nos hablan de que es un virus que puede afectar las funciones vitales de los sujetos y que afecta a un grupo que ha sido denominado también por la Organización Mundial de la Salud, que tenemos aquí una publicación respecto a la OMS que hace del coronavirus, que se conoce como grupos en mayor grado de vulnerabilidad. Estos grupos vulnerables ante el COVID-19, nosotros los vamos a encontrar en el protocolo de las Naciones Unidas para prevenir riesgos de contagio frente a la pandemia de COVID-19. Y entonces la Organización Mundial de la Salud nos dice que los grupos más vulnerables, ¿sí? Y nos va a decir, los grupos más vulnerables son personas mayores a 65, ojo, 65 años. Mientras, si nosotros analizamos el Código Nacional, dice 70 años. Otro de los grupos vulnerables van a ser enfermos crónicos. ¿Quiénes son estos enfermos crónicos? Personas con insuficiencia cardíaca, diabetes, insuficiencia renal, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar y cáncer. Estos son, entonces, según la Organización Mundial de la Salud, personas que se encuentran en mayor riesgo. Incluso, otro de los grupos que señala, como otros grupos de vulnerables, pues son todos aquellos que tengan una inmunodeficiencia y que sean más propensos a sufrir cualquier tipo de enfermedad. Entonces, pensemos, ¿qué va a estar en riesgo? ¿Qué va a estar entonces, o dónde podemos encontrar este análisis a la luz del 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Si el Código Nacional per se ya nos dice que puede solicitarse una modificación de medida cautelar, una excepción, perdón, nos dice una excepción a la imposición de una medida cautelar. Estas excepciones, entonces, a nosotros nos van a permitir un resguardo domiciliario, una prisión domiciliada, en donde lo que tendría que garantizarse es que el imputado que está sujeto a una medida cautelar será o tendrá las condiciones para estar mayormente protegido. Ojo, con esto no me refiero a que los estados pues tengan que liberar a todas las personas que se encuentran bajo estas características, o que el Estado tenga que liberar a todas las personas y que las dejen en la calle. El Estado, en primer lugar, tiene que actuar conforme a derecho. Y el derecho nos dice que tiene que haber una petición de parte interesada. O sea, que tiene que hacer una petición el imputado o, en su defecto, su defensor.
y que además su defensor pues tiene que ir con un grado de capacitación, como ya lo estamos viendo, bastante alto, porque no va a ser cualquier defensor, tiene que ser un defensor que conozca de derechos humanos, tiene que ser un defensor que presente pruebas. No nada más voy a llegar a una audiencia, como muchos dicen, su señoría, ve al imputado, mírelo, mírelo, claramente se observa que es una persona en estado de vulnerabilidad, ¿no? Y hasta le dicen al imputado, pon cara triste, por favor. Es más, en audiencia hasta toses, dices que te duelen los pulmones y vas a ver que la vamos a lograr. No, tienes que ir con todo un estudio previo. Probablemente tengas que justificar su estado de salud. Si no está justificado de manera previa en tu carpeta de investigación, en la carpeta judicial o incluso en los propios análisis que hace el Centro de Reinserción, si ya lo tienes justificado, incluso previamente ha existido un debate en donde no lo pudiste alcanzar por el grado de complejidad, porque pues bien, la autoridad determinó que no era factible hacerlo, nos vamos a encontrar entonces aquí una imposibilidad, ¿no? Tienes que ir preparado a esta audiencia de modificación de las condiciones de la medida cautelar. O sea, si quieres colocar en un estado de excepción a una persona, un imputado, tienes que hacerlo, pero con las pruebas suficientes, como ya lo hemos visto, 163 de Código Nacional. Vamos a ver, Marisol Ojeda, saludos, Marisol. Eduardo, saludos. Fanny, saludos. Saludos. Fernando Jiménez dice, yo contesté primero, no se preocupe. Fernando, también le vamos a mandar su libro, no se preocupe. Pero también me mandan datos y le mando su libro, no hay ningún problema. De cualquier manera, para las personas que quieran obtener este libro, porque también me están preguntando, se encuentra en la biblioteca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí está el link, lo pueden descargar. Me van a decir entonces qué nos está regalando, ¿no? Pues les voy a dar ahí un obsequio sobre un curso virtual que tenemos de derechos humanos para que en estas épocas de pandemia lo puedan reproducir. Así que, Fernando, no se nos desespere, le vamos a mandar su curso virtual y le vamos a mandar también su libro virtual del gran reto de los derechos humanos. Decíamos entonces, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para poder obtener una medida cautelar diversa? Pues entonces colocarte en un estado en donde exista una variación de las condiciones, y no solamente de las condiciones que llevaron para la imposición, o sea, no solamente de la finalidad, sino también de las condiciones que rodean. Ok, la imposición de la medida cautelar se le impuso antes de la pandemia, no sabíamos de este peligro, de este riesgo. Yo me estoy colocando en un supuesto de excepción que es el estado de salud. Y frente al estado de salud, entonces yo puedo encontrarme que en una materia procesal, la Constitución no me señala más que la protección a las personas de la tercera edad. Y la Organización Mundial de la Salud ya me está diciendo que hay un mayor grado de propensas para las personas que esto pueda convertirse en un virus mortal y que puedan alcanzar un grado de mortandad muy alto. Y que este grado de mortandad alto les va a hacer obviamente colocar en un riesgo o peligro a que pierdan la vida. Entonces, pues obviamente estamos a la luz de la protección de un derecho favorable. Y en mi argumento y en mi petición tendré que decirle a la autoridad que se haga un estudio exhaustivo de las condiciones, ¿sí? También obviamente debo de decirles, señoría, mire, la persona se encontrará en el domicilio señalado fulano lado, en el domicilio en donde podrá y tendrá las condiciones, ¿no? Tampoco voy a pensar que ya obtuve una excepción y que se va a su prisión preventiva domiciliada y que pues a ver qué pasa, ¿no? Por eso decía este tema, no se va a tratar únicamente de soltar a las personas y a todos los imputados, no, debe de hacerse estudios minuciosos caso por caso a la luz de la protección del derecho más favorable en el caso en concreto. No podemos hacer un estudio generalizado y decir todas las peticiones que ahorita nos lleguen respecto de medida cautelar o modificación deben de darse. No, hay casos especiales. Si llega un defensor, por ejemplo, contigo como autoridad jurisdiccional y te dice, no, es que, pues véalo, señoría, claramente se ve que es una persona que está en condiciones de vulnerabilidad, claramente se observa que es una persona que corre riesgo de permanecer en la prisión. No me estás dando elementos objetivos, solamente me estás dando tu argumento.
Pues, ¿dónde dice que el imputado claramente se encuentra en este grupo de personas vulnerables? No está acreditado. Y es cuando entonces empezamos nosotros a hacer descalificaciones, ¿no? Es que la autoridad, es que por qué, es que no le diste los elementos suficientes para poder hacerlo, ¿sí? Ya me están preguntando también aquí que si les vamos a pasar algún formato, alguna fórmula, claro que sí, también los invitamos, aprovecho este momento para hacer un pequeño comercial, vamos a tener un taller de medidas cautelares, de cómo solicitarla, cómo hacer la petición, cómo incorporar la prueba. También el Instituto Hermes nos invitó a hacer un taller sobre valoración probatoria y sobre la prueba en la defensa. También es importante que sepamos cómo incorporarse, cómo presentarse en el procedimiento, de lo contrario, pues no vamos a tener el éxito, ¿no? No nos podemos ir únicamente con el grado alto de decir es que mi argumento fue muy bueno, es que convencí al juez porque lo vi, traigo corbata roja y por eso me va a dar la razón. No. Seamos objetivos en la materialidad de nuestra petición, seamos concretos y seamos técnicos del derecho en nuestras peticiones. No puedo dejarlo al larguito y decir, no, ya, es que ya a ver, no, doctor, es que usted me mintió porque yo fui y le dije al juez que la conferencia número 20 de la Organización Mundial de la Salud y le dije que la OMS ya había decretado que eran grupos vulnerables. Es más, hasta le dije el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, en donde nuestro Ejecutivo Federal reconoce por medio de la Secretaría de Salud quiénes son los grupos vulnerables. Pero no me dieron la medida, no me dieron la modificación, no me dieron la sustitución, no me dieron la prisión preventiva domiciliaria. Bueno, ¿y qué más le presentaste al juez? No, pues nada más. Oye, ¿por qué no te la dio? No, es que el juez y sus criterios, es que doctor, usted no nos explicó bien, es que no nos dijo. A ver, momento. Yo me detendré y te preguntaré, ¿acreditaste realmente en primer lugar que el imputado era parte de ese grupo? ¿A poco tenía que acreditarlo? Dices que tiene un padecimiento grave, ¿cómo lo acreditas? ¿Presentaste el expediente clínico como prueba conforme 163? ¿A poco tenía que hacerlo? No lo hice. No, es que sí, ya estaba acreditado porque en la audiencia inicial, cuando declaró, él dijo que tenía ese padecimiento. No está acreditado. Si yo puedo ir y decir que tengo el padecimiento de la vaca loca, ¿no? Y no logro acreditarlo, no logro llevarlo a un extremo de fiabilidad, no logro llevarlo a un extremo de convencimiento al juzgador, no tiene el ánimo de convencimiento. Pues vamos hablando de idoneidad entonces también y de eficacia probatoria. Me estás diciendo que el sujeto tiene una enfermedad grave o terminal y que, o bien, que el sujeto, conforme a la pandemia, que sería nuestra causa de justificación frente a una modificación en estos momentos, es una persona que se encuentra en grado de vulnerabilidad. Bueno, sí. ¿En qué grado? ¿De qué padece? ¿No? ¿Cuál es su padecimiento? ¿Cuál es su cuadro clínico? ¿Por qué está en peligro? ¿Por qué está en riesgo? Para realmente decir, bueno, sí está en riesgo, se pone en riesgo su vida, se pone en riesgo la vida de los demás, se pone en riesgo la integridad física de la persona. Llévatelo a tu casa y garanticemos con otro tipo de medidas. Recordar que las medidas cautelares pueden combinarse. Las medidas cautelares pueden ser una u otra o varias. Y entonces ahí podría decir, es que ya se fue a su casa, ya no va a volver, es que seguramente se va a sustraer de la acción de la justicia. Pónganle 20 policías afuera. Eso también es muy caro para la sociedad. Entonces va a ser imposible. Tenemos que estar también creyendo en un sistema garantista. Tenemos que evolucionar a ese sistema garantista que tanto se peleaba en nuestra reforma procesal, que tanto se habló dentro del garantismo y la constitucionalidad. Ver también la realidad de las cosas, ¿no? Que debe de darse conforme a los principios fundamentales del derecho. Pero si no llevo lo fundamental, lo básico, a una audiencia, seguramente no voy a tener los efectos que quiero en la misma. Debemos entonces de generar un grado mayor de confiabilidad dentro del proceso.
debemos de generar un mayor grado de confiabilidad dentro de la petición. Y entonces mi petición, ¿conforme a qué se va a ajustar? Mi petición se va a ajustar conforme a principios generales de derecho penal, conforme a principios procesales, conforme a principios constitucionales y conforme a principios convencionales. ¿Qué más necesitamos saber? El cómo, el por qué, el para qué. Ya entendimos la finalidad procesal, ya entendimos la exhaustividad en cuanto a la materia. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Pues la solicitud entonces respecto a la progresividad, los análisis, ¿sí? En cuanto a la responsabilidad, en cuanto a la posibilidad de alcanzar esta medida cautelar, esta modificación, esta revisión. Me preguntan aquí, saludos Rocío Reyes Villalobos, saludos Roque García, gracias Fanny, muchas gracias qué bueno que te gustó esta conferencia. Me preguntan respecto a si estas medidas, esta modificación de medidas cautelares podría darse no solo a personas que estén privadas de su libertad conforme al procedimiento penal acusatorio, sino también conforme al procedimiento penal. Me pregunta tradicional, yo le haré la primera, ahí, pues, la primera aclaración. No es el sistema tradicional, obviamente así le han denominado, pero quiero pensar que es el sistema inquisitivo mixto. Voy a referirme a mi querido amigo y juez de control Víctor, que en sus conferencias siempre tradicionales son las gorditas de acá de Querétaro, las famosas de Bernal, tradicionales, pues pueden ser los pastes en Hidalgo, ¿no? Las tlayudas en Oaxaca, pero pues el sistema no es tradicional, el sistema es inquisitivo mixto. La respuesta es sí. La respuesta a esta pregunta, que me parece por demás interesante, es sí. No solamente vamos a reservar esta modificación de medidas cautelares conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y a las medidas que fueron impuestas en ellas, porque nosotros vamos a encontrar un artículo bien importante, que es un transitorio quinto, que nos va a hablar acerca de la habilidad de la imposición de medidas cautelares conforme el transitorio quinto, aplicación de manera retroactiva. Recordemos que sí tenemos un principio constitucional que habla acerca de la retroactividad, pero esta retroactividad es en perjuicio de persona alguna y no así de beneficio. Para ello es importante que nosotros analicemos, les decía, este transitorio quinto del Código Nacional que pues obviamente dar la posibilidad de realizar este supuesto y que no únicamente se lleven a la interpretación de las mismas, ¿sí? Cuando nosotros analizamos este artículo transitorio quinto del decreto, que existe la posibilidad de presentar una solicitud cautelar de modificación que ya incluso se ha venido dando, aun cuando no haya sido juzgado con el procedimiento penal acusatorio. Esta es una interpretación también que se tiene que dar a la luz de los derechos humanos, por supuesto, y de los preceptos constitucionales y procesales. Este artículo transitorio número 8 nos va a permitir a nosotros hacer una solicitud de modificación conforme a los criterios que se encuentran señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, aun cuando no fuera esta el fundamento de su normativa. Quiere decir que esta petición yo la ajustada conforme a derecho, ¿sí?, por la versión de este transitorio y que no únicamente tendríamos que hacer una interpretación de aquellas personas o no solamente estaría beneficiando esta modificación de medida cautelar a las personas
que fueron privadas de su libertad conforme a una medida cautelar impuesta con el Código Nacional, sino también aquellas que fueran conforme a el Código Procesal anterior. Y pues, por supuesto que la autoridad jurisdiccional tendría que hacer esta interpretación que sería en el mismo sentido y únicamente considerando este transitorio número 5. Al respecto, sí me interesa que platiquemos un poco. ¿Por qué? Porque incluso existe vasta jurisprudencia al respecto que nos va a dar la pauta para nosotros poder hacer estas interpretaciones a la luz del debido proceso y a la luz de la protección de los derechos humanos, ¿sí? Muchas gracias por sus saludos. Seguimos aquí platicando, seguimos aquí conversando. Si van teniendo alguna duda, con todo gusto la respondemos, con todo gusto y con toda confianza pueden preguntarnos, ¿verdad? Me interesa de sobremanera que este tema quede totalmente devastado, que quede totalmente entendido. Y pues bueno, ya estaremos también platicando al respecto. Les decía, en este taller que vamos a tener, que más a ratito, con permiso obviamente del instituto, les voy a estar publicando. Decíamos entonces, estos mecanismos de protección no solamente son aplicables para las personas que han sido procesadas o que se encuentran bajo una medida cautelar impuesta en el sistema acusatorio, sino también a aquellas personas que fueron llevadas a proceso conforme al sistema inquisitivo mixto en uso del transitorio quinto del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto realmente nos lleva a la reflexión, entender el momento procesal en que nos encontramos y cómo deben de analizarse los preceptos de nuestro código. Es importantísimo que nosotros estemos entendiendo la finalidad, como lo platicábamos en una clase pasada que estuve dando sobre la teoría general del proceso del sistema acusatorio. Entender la realidad de las causas o el porqué de las causas nos va a llevar a entender la epistemología total del sistema. Y esto nos va a permitir a nosotros bien no hacer solamente peticiones inocuas, no hacer peticiones erróneas, no encontrarnos frente a vacíos y a dudas legales que a veces podemos comentar ante esta mesa, sobre todo de las medidas cautelares. Entonces, es importante que estemos nosotros a la luz, por supuesto, de la interpretación más favorable. Y aquí estamos viendo un supuesto que conforme a 166 del Código Nacional, tenemos la posibilidad de pedirlo, ¿no? Si bien a lo mejor un asma, si bien a lo mejor una enfermedad pulmonar no te acaba en un supuesto de una enfermedad grave previa a la pandemia, pues tenemos una pandemia que te ha colocado y que ha hecho que los supuestos que fueron valorados al momento de imponer una medida hayan cambiado, te ha colocado en un estado de excepción, entonces tengo que acreditar que estoy en ese estado de excepción. Yo encontraría entonces la posibilidad de pedir esta medida cautelar para ese estado de excepción y entonces pedir una medida cautelar diversa, si no es una prisión preventiva oficiosa. Si es una prisión preventiva oficiosa, pues pide la modificación de las condiciones de la prisión preventiva y entonces, pues llévatelo a tu casa, llévatelo a algún hospital. ¿Sabes qué, señoría? Es que en la casa ya tengo adaptado ahí, ya incluso señalamos un cuarto distinto, ya tengo un respirador. O sea, vamos, situaciones que le pueden dar al juzgador elementos para poder llegar a calificar de idónea, de pertinente la medida. La pertinencia va a estar en la solicitud, la pertinencia va a estar en que el momento para solicitarlo y las causas que lo llevan a la solicitud sean válidas. La idoneidad, pues obviamente va a depender de los elementos que yo le dé al juzgador para fundar mi petición en mi argumento primario. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que encontrar estas solicitudes y este fundamento. La estructura de nuestra petición, la estructura de nuestra solicitud, pues realmente no es muy compleja,
realmente no es una estructura bastante producida la que tenemos que llevar, solamente es una solicitud que debemos de hacer ajustada conforme a los preceptos de derecho que ya les he mencionado. Es lo único que nosotros tenemos que considerar. A la luz de ello, entonces, estaremos en las posibilidades de entender peticiones y nuestras medidas cautelares. A manera de conclusión, obviamente, tenemos forzosamente, y más en una época tan compleja como esta, pues que observar que cualquier determinación o medida de carácter jurisdiccional que pueda poner en riesgo la vida, la integridad de las personas, y más, insisto, en estos tiempos de pandemia, pues debe de estar ajustada conforme a derecho. Y que ese ajuste conforme a derecho también tiene que satisfacer requisitos respecto a la protección de los derechos humanos. Decíamos, el fundamento contenido en el artículo primero, párrafo tercero. El alcance de tener derechos humanos, de que la autoridad en el ámbito de su competencia debe promover, proteger, garantizar, respetar los derechos humanos consagrados en la Constitución, consagrados en los tratados internacionales, que debe de hacerse de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ¿sí? Y que esta obviamente también debe de ajustarse a la protección más amplia, a la esfera jurídica. Por lo tanto, debemos de encontrar entonces con esta proporcionalidad. Me gustaría dejar este tiempo restante a manera de conclusión también a sus dudas, preguntas y comentarios. Por supuesto que es un tema bastante extenso. No podríamos únicamente dejarlo en esto. Debemos hacer un entendimiento más amplio. Las medidas cautelares son cubren un papel fundamental en nuestro proceso y entender, por supuesto, que los tratados internacionales no es la regla que debe de imperar en el sistema, la imposición de una medida de prisión preventiva. Pues quedo atento entonces a sus preguntas, a sus comentarios y por supuesto a continuar esta capacitación. Les pediré que sean obviamente atentos a sus comentarios. Ya tengo aquí algunas preguntas. Quedo de ustedes, por supuesto, a el debate de este tópico que, como digo, es muy amplio, ¿verdad? Bien, contestar esta pregunta. Me dicen que cómo podemos acreditar que una persona es parte de un sector vulnerable. Bien, hablábamos acerca de que el 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales me va a permitir incorporar medio de acto de prueba para la imposición de la medida, o sea, puede ser específico para la medida. En esto, pues obviamente tengo que hacer producción probatoria. Platicaremos en su módulo especial cómo se produce, cómo se tiene que obtener, pero vamos de manera muy rápida a explicar este concepto. Nuestro Código Nacional nos habla acerca de una obtención, producción y reproducción de datos, medios de prueba y prueba. En este proceso de obtención, producción y reproducción, pues obviamente nosotros como defensa podemos hacer fundamentado en el artículo 20 constitucional en su apartado B, actos que lleven a cabo, que puedan llevar a cabo la producción probatoria. Si yo lo que quiero es, en primer lugar, debo de pensar qué es lo que quiero acreditar en el proceso. Quiero acreditar que una persona se encuentra en un estado de vulnerabilidad para poderlo colocar en un estado de excepción. Perfecto. ¿Qué necesito? Yo no voy a ir a tomar la presión, yo no voy a ir a hacer... Necesito ir, entonces, el gran secreto con un profesionista en la materia. Nuestros primeros profesionistas en la materia se llaman criminólogos, se llaman criminalistas, se llaman investigadores. Señores, tenemos que hacer uso de estos medios que nos dan. No podemos nosotros ser todólogos.
A ver, primero, voy con mi cliente. ¿Cuál es tu padecimiento? No, pues es que yo desde antes de entrar aquí tenía problemas cardiovasculares, cardiopulmonares, tengo problemas en esto y esto. Me lleva una complicación y pues obviamente tengo miedo del COVID. A ver, primero, ¿algún médico te atendía previo a tu reclusión? No, pues que sí, el doctor Chunga me atendía. Ah, perfecto. Pues, ¿qué tengo que hacer? Voy con el doctor Chunga o mando a los criminólogos con el doctor Chunga. A ver, vamos a hacerle una entrevista al doctor Chunga. ¿Qué tiene doctor Chunga? ¿Usted, doctor Chunga, conoce a fulanito de tal? No, pues que sí. Nos va a dar la entrevista el doctor Chunga y el doctor Chunga le va a preguntar, oiga, doctor Chunga, ¿de casualidad usted tiene un expediente médico clínico de fulana persona? ¿Un historial médico clínico de su padecimiento, de su cuadro de padecimiento? No, pues sí, sí lo tengo. ¿Me lo puede proporcionar de manera voluntaria? Sí, sí lo tengo. Perfecto. Me lo proporciona. Ya tengo un historial médico clínico, ¿sí? De esta persona que tiene ese padecimiento. Entonces, pues mi alcance probatorio ya es más que el que tuvieses únicamente con el puro dicho del imputado, con el puro dicho de la persona que se encuentra privada de su libertad. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Quiero darle mayor efectividad. Pues presento a lo mejor 2 testigos familiares de esta persona que me puedan llevar a no solamente acreditar su condición física previa incluso a la pandemia, previa incluso a la locación. Y esto lo puedo llevar a audiencia, claro que puedo llevarlo a audiencia, puedo solicitar la producción de estos medios de prueba. A ver, doctor, ven acá, dime, si esta persona se enferma de COVID-19, ¿qué le puede pasar? Se nos va con las condiciones médicas que tiene, con su cuadro de padecimientos que tiene, se nos va. ¿Pone en riesgo la vida? Sí se pone en riesgo la vida, la integridad física de la persona. Oiga, con los testigos, oiga, usted como su madre, ¿usted en dónde vive? No, pues yo vivo en tal domicilio, perfecto. Y en ese domicilio usted ya cuenta con una habitación donde él puede encontrarse, ¿no? Pues que sí, hay una habitación, incluso ya compramos un respirador o incluso pagamos un servicio médico, que ahorita están mucho de moda estos servicios médicos que venden, en donde te garantizan que tú hablas, pagaste tu cuota y si tienes la enfermedad, ellos te garantizan que te ponen un respirador en tu casa. Y aquí está la póliza, ya la compramos, incorporas prueba y ya tienes un grado de asertividad ante tu petición. Ya tienes la posibilidad de convencer y de dotar de ese convencimiento al órgano jurisdiccional. Ya no nada más te vas con un argumento simple. ¿Qué tengo que observar? Se los voy a volver a repetir y parece un discurso muy gastado, parece un discurso muy tedioso. No todo está en las técnicas de litigación, señores, también está en conocimiento procesal. Si yo desconozco 163, si yo desconozco que puedo llevar al doctor, y yo desconozco, no, basta con que yo ponga al imputado ahí, como soy el mero frijolero de la argumentación y como soy el mejor en el interrogatorio, lo voy a interrogar, a dar toda la credibilidad al juez y con eso no voy a necesitar otra prueba. Estás equivocado. Estás equivocado. No, eso no va a pasar. ¿Sí? Eso no va a suceder. ¿Y qué va a pasar? Te van a dar la medida. No vas a tener un resultado idóneo, no vas a tener el resultado esperado. ¿Por qué? Porque estás haciendo mal las cosas, porque no estás dando esa credibilidad, porque no estás acreditando los extremos de tu argumentación. De nada sirve, de nada te va a servir llevar un argumento perfecto. Es que le di más estadísticas que López Gatell en una vespertina, le di más información que la propia Organización Mundial de la Salud, pero el juez me dijo que no. Dices que no solo es tu argumento. Prueba, prueba los extremos de tu argumento. Y entonces con los extremos de tu argumento vas a tener la eficacia en la solicitud. ¿Qué tengo que acreditar también? Pues que dentro del centro de reinserción social, esto es lo más importante, no existen las medidas sanitarias o no existe la posibilidad, imagínense, en esta lógica, si estando afuera la posibilidad de ser una persona con vulnerabilidad y de sobrevivir a este virus es baja, imagínate en un centro de reinserción social.
Pero si tú no le llevas esto al juzgador, dices, mira, ya le preguntamos al director del centro de reinserción cuántos respiradores tiene. Dijo que no tiene ningún respirador. Ya le preguntamos si tiene personal, si su personal médico interno está capacitado para atender a una emergencia por COVID-19. No está capacitado. Ya estuvimos viendo también acerca de las medidas de higiene y seguridad dentro del centro de reinserción y no hay medidas de seguridad que puedan garantizar. Imaginemos, si estando fuera nos recomiendan quedarnos en casa para evitar un posible contagio, que puede además darse porque cualquier persona que traiga el virus en sus ropas, en algún equipo, en su propia persona, estando ahí, con las características que tienen nuestros centros de reinserción, que ninguno está acreditado por la Organización Mundial de la Salud, tienen muchas acreditaciones, muchos centros de reinserción, pero no están acreditados para poder prevenir este tipo de enfermedades. Entonces pensemos cómo podrá garantizarse la protección a este derecho humano, la protección a este derecho fundamental, estando dentro. Tengo que llevarle esta información al juzgador, pero si no he hecho nada, si no he producido ninguna prueba, ojo, no te va a llevar mucho. Te lleva más estar en un estado de opacidad. Te lleva más estar en tu casa y decir, no, pues es que no hay chamba, es que no tenemos posibilidades, nos cerraron los juzgados. Pues si no te estás capacitando, no estás haciendo mejor. No estás haciendo cosas distintas a lo que están haciendo los demás. Decía Albert Einstein, si empiezas a hacer cosas distintas, vas a obtener resultados distintos. Si haces las cosas igual, vas a tener los resultados que tienen los demás. Si no te preocupas por producir tu prueba, si no vas con el médico, si no vas a estar pensando en cómo hacer la petición, si no te preparas en argumentos, si no investigas, pues no vas a tener ningún éxito en ninguna petición. Decían, es que hay muy pocas solicitudes para el tema de la modificación de una medida cautelar conforme a COVID-19. Pues sí. O sea, yo cuando vengo aquí y les planteo este tema, es porque yo ya estuve en el laboratorio clínico. ¿Cuál es mi laboratorio clínico? Mis audiencias. ¿Cuál es mi laboratorio? Lo que yo he logrado en mi ejercicio profesional. Lo que vengo a decirles no es algo que no se ha hecho en nuestro país. Yo vengo a platicarles lo que se ha hecho en nuestro país, lo que yo he logrado allá afuera, en el laboratorio clínico. ¿Hemos logrado este tipo de medidas? Sí, y las hemos logrado incluso antes de que fuera esta pandemia, con estos mismos reglamentos, con estos mismos instrumentos internacionales. Lo hemos logrado en estos tiempos de pandemia también. Ya tenemos algunas resoluciones en algunos estados de la República en donde este laboratorio clínico se dar una modificación de una medida cautelar. Ya lo tenemos, ya lo hemos hecho. ¿Qué está esperando entonces para replicarlo? Para actuar conforme a los intereses de tus representados. Es la pregunta del millón, ¿sí? Agradezco mucho esta pregunta. Vamos a dar espacio para una pregunta más. Antes de pasar a la pregunta de fondo, gracias, Manuel Muñoz. Gracias por tu felicitación. Agradezco también enormemente, me preguntan cuándo es el taller que estoy refiriendo. Bueno, tenemos aquí una fecha programada ya con el instituto. Vamos a estar el día 11 y 13 de mayo hablando sobre la prueba en el proceso desde el enfoque de la defensa. Este taller que vamos a platicar es precisamente este caso. Desde en audiencia inicial, cómo incorporar la prueba, cómo llevarlo, cuál es la finalidad, desde el trabajo de la defensa durante el proceso de la investigación complementaria, ¿sí? Esto es muy importante detallarlo. Y por supuesto, los días 5 y 7 de mayo vamos a estar también dando el taller de medidas cautelares en el sistema penal acusatorio y ley de amnistía. Vamos a estar hablando acerca de el proceso de la ley de amnistía, de cómo se va a llevar a cabo la aplicación de la ley de amnistía y vamos a estar hablando también sobre un taller de medidas cautelares en el sistema penal acusatorio en el caso concreto del COVID-19.
Ahí ya nos vamos a meter a cómo solicitarlo, cómo fundamentarlo, cómo hacer mi petición, cómo pedirlos. Por ejemplo, es que no estaba siendo atendido en un hospital privado y entonces quiero un hospital público. Son actos que a lo mejor pueden estar regulados, puede solicitar la intervención del juez de control o incluso de la fiscalía. Licenciada Redondo, sí, nos falta mucho, en definitiva, nos falta mucho por entender y por comprender estos tópicos de sistema penal acusatorio. Entonces, pues sí, los esperamos el día 11 y 13 de mayo y también los esperamos el día 5 y 7 de mayo en estos dos diferentes talleres. De igual manera, el día sábado vamos a estar dando una conferencia sobre los aspectos judiciales y el tratamiento judicial de la ley de amnistía. Vamos a estar platicando cómo se va a estar trabajando este tema. Pues bueno, yo agradezco nuevamente la invitación, agradezco mucho su atención al estar en este video, al estar en esta transmisión en vivo. Agradezco, por supuesto, al Instituto Hermes que nos haya invitado a platicar de este tópico y también que vamos a estar en este taller, el cual agradezco de antemano su invitación. Recuerda, si quieres obtener resultados distintos, comienza distintas. Les mando un cordial saludo, su amigo el doctor Luis Sánchez. Que estén muy bien. Otra transmisión en vivo. Hasta pronto, colegas. Un gran saludo.